Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe en esta ocasión en Voces del Congreso a través del medio público del Estado de Michoacán. Como cada emisión, yo le invito a establecer comunicación con nosotros a través de las redes sociales y saludamos desde luego a nuestra audiencia, a nuestros televidentes que nos siguen a través de los diferentes sistemas de cable. Y es un gusto saludar y poder platicar en esta ocasión con la diputada Brenda Fraga en este espacio público de Voces del Congreso. Diputada, bienvenida, gracias por platicar en esta ocasión con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Prácticamente una de las tareas principales que tiene un legislador pues es informar lo que está haciendo. Y justo estamos en el mes idóneo que nos marca la ley, pero un gusto estar aquí con ustedes en el sistema. Vemos el avance, el empuje que tiene la comunicación desde este lugar y bueno, siempre será un gusto acompañarles cada vez que nos inviten. Gracias. Para iniciar esta conversación, ¿quién es Brenda Fraga? Bueno, muchas veces nos han preguntado como servidores públicos quiénes somos. Yo me considero una mujer que ha estado siempre en estos espacios donde se pueden tomar decisiones, y no lo digo desde el Congreso solamente, sino desde mi propia formación básica. Yo de formación básica soy maestra de educación preescolar, estudié en la normal de educadoras aquí en Morelia, y a partir de ahí me dio oportunidad de tener un panorama amplio de lo que representa la educación en nuestro país y la educación en nuestro estado. Esta formación que tenemos en las normales pues es una formación basada desde las entrañas de lo que representa el pilar más importante de nuestro país, un eje central de la formación de ciudadanos que es la educación. Pero en particular me centré en la educación incluso más allá de la educación preescolar, que en aquel entonces cuando yo estudiaba era solamente el concepto de educación preescolar, no existía la educación inicial. Yo me fui a recorrer el tema de perfeccionar, de pulir más la información de la educación inicial e iniciamos con un proyecto pionero de lo que es la educación en la primera infancia, educación inicial y preescolar, o sea, niños desde 45 días de nacidos. ¿Por qué 45 días? Pues porque las leyes que han dado ese derecho a las mujeres para que se incorporen a su trabajo después de un receso por un embarazo son 45 días. La mujer tenía que irse a trabajar a los 45 días. Entonces, a partir de ahí tendría que haber un modelo pensado en la incorporación de las mujeres al trabajo y a partir de los 45 días, pues entonces decidir qué pasa con este modelo educativo. Esta es mi formación básica, es un espacio que me ha permitido tener un contexto amplio de lo que representan las infancias, lo que representa la niñez, lo que representan los primeros años de vida de un ciudadano, y es lo que me dio también la oportunidad de explorar ahora esta área de servidor público, esta área de representante popular. De formación básica soy maestra, tengo un hijo, es un hijo que ya está muy grande, ya no es las mismas condiciones que tener un bebé pequeñito. Soy hija de una maestra y soy hija de un ingeniero civil, que a ambos les costó su educación, prácticamente el esfuerzo personal. En el contexto de mis dos papás, ellos tuvieron la oportunidad con muchos esfuerzos de terminar sus carreras. Mi papá para nosotros representa un ejemplo de vida. Mi papá se tituló de la carrera de ingeniero civil casi a mi edad. Yo tengo 43 años y casi a esta edad se tituló, justo porque empezó tarde la primaria, empezó tarde la secundaria, porque en su familia nadie estudiaba, o sea, no era común irte a estudiar una carrera universitaria. Eso hacía que la responsabilidad como adolescentes estuviera centrada en otra cosa, o sea, no era el tema de prepararte y estudiar, como actualmente en estas generaciones los que somos padres pensamos en eso en nuestros hijos. Esta es tu etapa para prepararte, esta es tu etapa para estudiar. En el contexto de la edad de mis papás no era así.
a ti te toca trabajar para ayudar a contribuir al hogar. Y en este caso, esas experiencias tanto de mi mamá estudiando una licenciatura en educación primaria como la de mi papá estudiando de ingeniero civil, pues eran dos rutas completamente distintas. En ambas familias, tanto mi mamá como mi papá, en el caso de mi papá fue el único hijo de 11 que terminó una carrera. Y en el caso de mi mamá fue la segunda de 10 hijos que terminó su carrera. Entonces eran circunstancias completamente distintas a las que vivimos actualmente. Pero esos escenarios de vida son los que me permiten ser la mujer que soy, la madre que soy, la representante popular que soy, porque justo nos da un escenario de conocer de fondo qué es lo que sucede en nuestro país, en nuestro estado, en los lugares donde residimos. Soy madre, soy estudiante, sigo estudiando, me gusta seguirme preparando, creo que el conocimiento es infinito, el conocimiento tiene diferentes escenarios, me gusta seguirme preparando. Mi etapa de mamá la concentré en los primeros años de vida de mi hijo. Mi hijo actualmente tiene 26 años, ya está incluso haciendo su propia ruta de vida, su propio plan de vida, y ahora estoy muy concentrada en esta parte de la representación popular, que insisto y lo he repetido en varios formatos, es absorbente. Un servidor público, un representante popular, no puede tener otro trabajo, pero además no puede tener otra ruta, tiene que ser centrada completamente para poder cumplir con la expectativa de los ciudadanos, cumplir con la expectativa de la exigencia que representa el estar en uno de estos espacios, en mi caso en una curul. Solo son 40 personas las que tienen que hablar por todo el estado y bueno, es muy absorbente en tiempo, es muy absorbente si le dedicas completamente este espacio dedicado a lo que es el servicio con la gente. Nos compartes estos escenarios, esta formación, estas pasiones, lo que significa la familia. ¿Cómo se da el acercamiento con el tema de la política? ¿Cómo se da el acercamiento o cómo surge esta inquietud? ¿Se presenta dentro de la normal? Platícanos un poquito cómo entras, cómo tocas este mundo de la política. Cuando estaba estudiando aquí en Morelia, en la normal de educadoras, más bien ahí fue donde no tuve contacto con esta política. Mi hijo estaba pequeñito, yo estudiaba y a la vez lo tenía que atender, y eso me hacía que me concentrara directamente en la escuela y en mi hijo. Prácticamente todo el tema sindical, el tema relacionado con las plazas, no me involucré porque yo estaba concentrada en el asunto de mi hijo. Cuando decido iniciar a conocer el proyecto que representa la política en nuestro país, es porque ya soy consciente de lo que sucede y consciente de lo que pasa. A mí me tocó mi plaza, cuando este proceso de plazas automáticas era con ciertas características, me dan a elegir en si me voy a La Piedad o me voy a Patzingán. Y entonces, en la formación que yo tenía básica, en la información incluso de mi propia familia, dije, me voy a ir a lo más cerquitas. De Uruapan, lo más cerquitas que me quedaba era Patzingán. Llegué a un entorno muy complicado, circunstancias históricas que ha tenido esta región de Tierra Caliente, donde incluso uno de los principales retos era que la gente viera la educación preescolar como una educación necesaria para la formación de un ciudadano. Que no nos vieran como una guardería, porque este concepto está mal instalado en nuestro país. Los niños no se guardan, no debería de existir el concepto de guardería, no son cosas como para llegarlas y colocarlas, sino es la educación que te va a preparar para la vida. Llegué a un contexto donde los papás llevaban a los niños una vez a la semana, 2 veces a la semana. Si la mamá tenía que ir a alguna comunidad, hacer alguna gestión en Apatzingán, porque me tocó en un rancho que se llama Chiquihuitillo, ni siquiera era justo en la ciudad de Apatzingán. Y entonces los niños faltaban por cualquier cosa, por cualquier pretexto. Y entonces como maestra empieza un choque de reflexión sobre, he aprendido tanto en 4 años de la importancia que tiene la educación preescolar y me encuentro con una realidad donde a los padres y a las madres de familia no les interesa la educación preescolar. Y no es culpa del niño, no es culpa de la niña el que no lo lleven a la escuela, sino es el contexto sociocultural al que refiere la educación preescolar. Eso por un lado.
por el otro lado, nos encontramos con políticas públicas federales y políticas públicas estatales, donde las escuelas de preescolar están olvidadas en las comunidades. Si hay primaria, pues más o menos, o las escuelas de primaria son multigrado, es decir, hay un maestro que atiende primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Eso te habla de las políticas públicas deficientes que tenemos en un país, en nuestro país. Veíamos que las escuelas de educación preescolar pues prácticamente olvidados. Cuando comencé ahí en esa comunidad en particular, llegamos a una institución donde no tenía barda, no había límite, o sea, los niños, si abrías la puerta del salón, era como si estuvieran en toda la comunidad, no había límites de nada. Las temperaturas en esa comunidad no eran las temperaturas comunes que estamos acostumbrados, más los maestros, y no había techo para hacer las actividades al aire libre, no había baños, había una letrina muy, muy chiquitita que las que éramos maestras, éramos 2 maestras solamente, cuando cerrabas la puerta no cerraba, o sea, te tocaba la puerta a las rodillas y entonces quedaba cerca de 30 centímetros abierto, era imposible usar el sanitario como adultos. Todo esto me hizo pensar en qué pasa en nuestro país, qué pasa en nuestro estado. ¿Por qué no tenemos unos baños que cumplan con la intimidad que representa ir al sanitario? ¿Por qué no tenemos un espacio donde los niños puedan comer, donde se puedan sentar a comer, a disfrutar de los alimentos que les prepararon sus familiares? ¿Por qué no tenemos un lugar para hacer actividades al aire libre? Y entonces aquí es donde me empiezo a involucrar muchísimo con mi supervisora, con el sector. Me la pasaba acá en Morelia los días que no había clase o los días que podía, o buscábamos la manera de llegar por las tardes y empezar a gestionar. Pero entonces te enfrentas con una burocracia que está diseñada justo para que las cosas no funcionen, están justo para que las cosas sigan igual. Y esto me hizo involucrarme más en conocer lo que era el modelo político, que a su vez diseñaba el modelo educativo en nuestro país, cosa que no te enseñan en la normal, cosa que no te enseñan en la escuela, no te enseñan en la práctica diaria del conocimiento. Eso lo aprendes en la realidad, lo aprendes en el contacto directo con las personas, con las circunstancias, con los contextos. Cuando esto se empieza a dar, se da mi cambio de lugar de adscripción y me voy a lo contrario o al opuesto culturalmente de Tierra Caliente. Me voy a Santana Sirosto, una comunidad purépecha y completamente distinta culturalmente, pero con de base las mismas complicaciones. Escuelas donde no son escuelas exprofesas para ellos, sino que las fueron construyendo conforme sobraba cemento, sobraba tabique, había algunos voluntarios que querían ayudar. De hecho, el preescolar donde está en esta comunidad en Santana Sirosto, allí era la cárcel que se utilizaba para poder ahí resguardar a personas. No es un lugar pensado en la niñez, no es un lugar pensado para el desarrollo integral de las niñas y de los niños. Y esto hacía que entonces nos enfrentáramos a diferentes climas, pero con el contexto político similar, es decir, la disminución de la importancia que tiene la educación preescolar para el impacto social. El cerebro de un niño crece de los 0 a los 7 años. Si ese cerebro no está estimulado en los primeros 7 años de vida, pues por mucho que quieras hacer en la educación secundaria, que llevas orientación vocacional o que llevas algunas carreras, prácticamente el cerebro ya está desarrollado. La primera infancia, los primeros años de vida son trascendentales para cualquier ciudadano. La inversión que le hagas a un niño o a una niña en los 0 a los 7 años es la inversión que te va a ayudar para que en un futuro puedas prevenir muchísimas cosas, incluyendo el tema de salud. Por ejemplo, un niño que tiene anemia es un niño que va a tener tendencias a diferentes enfermedades y por lo tanto va a ser un adulto joven con muchas enfermedades que a su vez te va a llevar a un gasto en el sistema de salud, ya sea que tenga ISSSTE, que tenga el seguro, que tenga cualquier otro de los formatos que tenemos de salud, y eso es lo que hace que estemos en un colapso como el que actualmente tenemos en el tema de salud en nuestro país. Brenda, hacemos una pausa y regresando continúas para cerrar este escenario,
¿no?, que te hace tomar esta decisión analizando el preguntarte qué es lo que está pasando, y ahora también que nos compartas desde el otro terreno, ¿no?, el tema del funcionario en espacios donde se toman decisiones, donde la tribuna, como lo es el Congreso, qué se puede hacer para estos escenarios que tanto se ha caminado y desde luego en diferentes líneas de acción. Hacemos una pausa, ¿te parece? Muy bien. Hoy aquí en Voces del Congreso, Brenda Fraga. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con la diputada Brenda Fraga. Diputada, nos comentabas estos escenarios, estos cambios, este contacto con las infancias, que además son temas sensibles, ¿no? Desde luego cada sector de la población, pero estos escenarios que viviste y que, bueno, nos estabas haciendo este recuento, que fue una situación que te llegó, y que esto pues también te llevó al tema de la gestión, al tema del servicio. Estás platicando del otro lado, ¿no?, que lo viviste, pero también con igual de carencias dentro de las instituciones educativas. Y que tienen que ser, creo yo, la pauta para cualquier participación política, ¿eh? Si no estás en contacto con la gente, si no estás en contacto con las necesidades, con las prioridades de una comunidad, pues un funcionario no tendría su razón de ser. Y justo estos escenarios educativos fueron los que me permitieron a mí dimensionar la importancia que tiene un servidor público, un representante popular, porque entonces me di a la tarea de investigar quién es el diputado de aquí, por qué no habla de esto en tribuna, por qué nadie habla sobre las dificultades que tienen las maestras de educación preescolar, las maestras de educación inicial, que en aquel entonces eran muy poquitas maestras en el estado, y que hubiera un representante en una tribuna, en una representación que tenga un peso que dimensione la importancia, y no lo había, o sea, no llegábamos a encontrar quién era. En ese inter de ir conociendo las gestiones, las dinámicas, las instituciones, es que conozco el proyecto educativo de CENDI. El proyecto educativo de CENDI es un modelo que ha estado en nuestro país desde hace muchísimos años, prácticamente tiene 30 años funcionando, pero nunca había tenido el impacto o nunca ha tenido la intervención de presupuesto que se requiere para la atención de la niñez. En cualquiera de los países de primer mundo, en particular en Bielorrusia, es uno de los principales inversiones que tiene la educación de la primera infancia. Y justo es ahí donde la inversión se da con mayor prioridad para poder generar las condiciones de piso parejo para todos los ciudadanos. Los primeros 1000 días de vida son los primeros 1000 días que tendríamos que apostarle al desarrollo del ciudadano futuro. No estamos hablando del ciudadano de 20, de 30 años, al de ese momento y al del futuro inmediato. Las inversiones que se hacen en los países de primer mundo oscilan en cuidar las condiciones de las madres recién conscientes de ser madres, o en esta estructura de familia que decide empezar una nueva familia, ampliar su familia y tener un hijo. Y con ello va emparejado el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el hecho de que sea maternidades deseadas, paternidades deseadas. Todo este concepto, estos conceptos los empecé a conocer en CENDI. CENDI son centros de desarrollo infantil, por eso insistimos que el tema de guarderías se debe desechar como un concepto que cosifica a las personas. Y el CENDI, los centros de desarrollo infantil, los conocí a través del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo es el único partido que tiene un proyecto educativo pensado en la primera infancia. En este caso, no es solamente la educación que empieza en los 45 días de nacido, por la estructura política que tenemos, es decir, a las mamás les dan 45 días después del parto y después se lo tiene que dejar al niño o a la niña. No, sino va antes, hay educación preconcepcional, es decir, antes de que decidas embarazarte,
ya tienes una orientación. Por lo menos una mujer y un hombre que quieren ser padres se deben de cuidar un año previo al embarazo, es decir, su alimentación, su estado emocional, cuidar su cuerpo, hacer ejercicio, dejar de tomar ciertos medicamentos, para que todo eso que influye en el proceso del desarrollo de un ser humano no tenga un impacto negativo. Cosa que no sucede. En nuestro país, a lo más que llegamos es a tomar ácido fólico y 3 meses antes. Algo que no hacemos en nuestro país es la orientación preconcepcional. Antes de que yo tenga o decida ser madre, tengo que tener una orientación, que es algo que hemos estado escuchando en estos últimos días con la discusión de los libros de texto. Qué importancia que una niña que va a empezar un proceso sumamente complejo y para toda su vida, que es el proceso menstrual, no lo conozca 2 años antes, 1 año antes de que le suceda. Hay niñas que por las condiciones hormonales están reglando a los 10 años y la información en el libro de texto viene a los 12. Entonces sí es un choque sociocultural el que tenemos que estar abogando. Y en los CENDIs justo hay información preconcepcional, concepcional, prenatal, que es cuando ya nacen las niñas y los niños, y empieza el proceso desde los 45 días hasta los 6 años, educación inicial y educación preescolar. Aquí es donde aprendí la importancia que tiene un vacío político que tenemos, un vacío de políticas públicas, que es la escuela para padres y madres. No tenemos una escuela para madres y padres. Vamos aprendiendo, vamos haciendo de nuestros hijos conforme la lógica, conforme la experiencia, conforme lo que tu mamá hizo contigo, conforme lo que tú te preparas como padres. Por lo regular los padres no nos preparamos, no estudiamos cuáles, por ejemplo, los datos importantes en la nutrición de nuestros hijos e hijas en el primer año de vida, qué debe de comer al segundo año de vida. Hay adultos que somos alérgicos porque nuestros papás nos dieron chocolate a los 3 meses de nacido. Hay adultos que somos alérgicos porque nuestros papás nos dieron fresas cuando teníamos menos de 1 año. Toda esta información no la sabemos como papás. Y justo en el proyecto político del PT es que empiezo a conocer este proyecto, conozco los CENDIs en Monterrey es donde inicia el primer CENDI hace 30 años, y me pongo a la comparación positiva y en una estrategia de sacarle el provecho a las experiencias. ¿Qué pasaba en Chiquihuitillo, en Apatzingán? ¿Qué pasa en los CENDIs de Monterrey? ¿Qué pasa en Bielorrusia como un modelo único de educación inicial y preescolar? ¿Por qué los contextos son distintos si la niñez es la misma y los mismos derechos y las mismas condiciones? Y entonces hago un comparativo y eso es lo que me atrae del Partido del Trabajo, que le da importancia a lo que nadie le da importancia, y en aquel entonces a un gobierno que no volteaba a ver a la educación inicial como una prioridad para la seguridad nacional de nuestro país. Eso es seguridad nacional, el poder asegurar la vida feliz, integral, completa de niñas y niños. Conozco el PT en Monterrey, las instituciones son impresionantes. Yo de tener un baño que no cerraba la puerta para el adulto, para la maestra, para el maestro, pues me voy a una institución donde tiene alberca semiolímpica, gimnasio neuromotor, donde tienen cámaras GESEL, donde tienen personal vasto para poder atender la dimensión integral de la niñez, y ahí es donde pues prácticamente hago clic con el Partido del Trabajo. Empiezo el proyecto CENDI aquí en Michoacán. Lo empezamos a ciegas, lo empezamos sin saber si nos iban a pagar, si iba a haber recurso, si iba a funcionar, si nos iban a tener confianza los padres y las madres de dejarnos a sus hijos a cargo. Empezamos con la gestión de las claves de los centros de trabajo, empezamos con la comunicación con las autoridades, a empezarlos a convencer y decir, esto se requiere en nuestro estado. Y entonces así como conozco el proyecto, cómo se instala, desde el 2004 hemos estado trabajando en el proyecto educativo de CENDI, y ahí es donde a partir del 2012 es cuando ya empiezo a tener yo una participación activa como representante del partido, responsable ya del partido en mi región, en mi espacio, en el Distrito Federal con cabecera en Uruapan, y es ahí donde empiezo mi ruta ya prácticamente de construcción política. Aquí es donde me encuentro con la otra esfera que representa el hecho de decir, una maestra puede hacer mucho en su grupo, una maestra puede diseñar una planeación muy acertada y muy específica para el grupo de alumnos que tiene, pero no basta, porque entonces todos los factores que están alrededor no dependen de la maestra. La alimentación, la violencia intrafamiliar, los temas de inseguridad, eso no dependen de la maestra al interior del grupo.
¿Quién sí puede hacer algo? Un diputado y una diputada. ¿Quién ¿Ahora sí puede estás hacer ahí? algo? Un presidente o una presidenta municipal. Vamos a este lado, ¿no? Precisamente las personas que toman decisiones, funcionarios, dentro de los congresos, ¿no? En los estados, a nivel nacional, son diferentes los escenarios, son diferentes también los desafíos que se tienen, pero decías hace unos minutos los vacíos que se encuentran en los estados, en el país, la importancia que deben tener también ese tema de los sectores vulnerables, ¿no? Como son los niños, las niñas, los adultos mayores. Dentro de este trabajo de la 75ª legislatura, le has apostado, y ahorita lo quiero relacionar con estos temas sensibles, con el tema del parto, ¿no? De la mujer, lo que hay alrededor de esto. ¿Qué se ha trabajado, qué has propuesto en este sentido? Porque bueno, también estamos hablando de una parte fundamental dentro de las sociedades como lo es la mujer. Presentamos en esta legislatura, en este año particularmente, la ley de parto respetado y lactancia. Son dos procedimientos que son de suma importancia para el desarrollo de cualquier persona. Si no conocemos el contexto de un parto respetado, empiezan las primeras violencias y empiezan las primeras dificultades. Insisto, falta a nivel federal, falta incluir la responsabilidad que es de 2 adultos tener un hijo o de 2 personas tener un hijo. Falta todavía que se interiorice más en la sociedad, que no sea un contexto, por ser natural, que no tenga la importancia. Bueno, pues ya se embarazó, vamos a ser papás, no pasa nada, dejemos que transiten. No, sino cada minuto cómo lo aprovechas, cada ruta cómo lo aprovechas, para que justo eso te pueda permitir que el conocimiento, la experiencia, la emoción que le inyectas a esta responsabilidad de ser padre, pues te permita atenderlo. En Michoacán no tenemos una ley de parto respetado. En México solamente hay 3 estados que tienen una ley de parto respetado. A nivel federal, en la Constitución sí habla del parto respetado dentro de los artículos que prácticamente atienden el tema de la salud. Y recientemente, en el 2018 y 2019, se da una discusión muy fuerte en el Congreso de la Unión para incluir la educación inicial, la educación de la niñez. Esto ya está en nuestra Constitución Federal. Ahora, ¿cómo lo homologamos y cómo lo traemos a Michoacán? En Michoacán tenemos una ley de educación que tiene complicaciones porque tiene amparos, está observada por la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto no podemos desamparar los derechos que tienen las niñas y los niños, y es que proponemos esta ley de parto respetado. Es una ley que se ha trabajado con los colectivos de parteras en Michoacán. En Michoacán hay una escuela de partería profesional y esta escuela lo que hace justo es poner en el centro de la discusión la importancia que tiene el que una mujer esté embarazada y todos los factores que influyen alrededor de ello. Insisto, el tema de los primeros países, los países de primer mundo, le apuestan al tema del embarazo, le apuestan al tema de los primeros 1000 días de nacido para que esto permita que las condiciones sean las idóneas. ¿Qué sucede aquí cuando vas a entrar a proceso de parto? Regularmente en las instituciones, pues entras a un quirófano cuando no sería necesario entrar a un quirófano porque no estás enfermo, estás sobre un proceso de un parto. Te ofrecen cesáreas como una alternativa, cuando la cesárea lo que hace es romper los procesos naturales de conexión del cerebro con el nuevo ciudadano que va a representar. La posición en la que son la mayoría de los partos están pensadas en la comodidad del médico, pero no están pensadas en la comodidad de la mujer. Las mujeres tienen que estar acostadas boca arriba, donde su columna vertebral es la vena donde transita mayor cantidad de sangre y por lo tanto la sangre la necesitas para el esfuerzo que se requiere de forma natural en el proceso del parto. Todas estas circunstancias las mujeres las conocen, pero cuando llegan al hospital no les permiten el que ellas tomen sus decisiones durante el trabajo de parto. Por lo tanto, empieza a generarse una violencia ginecobstétrica
ellas se sienten en desventaja de tomar decisiones en relación al personal médico. Por lo tanto, el personal médico tiene que preguntarle, tiene que informarle, tiene que decirle qué está pasando con su cuerpo. Cuando eres mamá por primera vez, obviamente pues entras a una circunstancia completamente de temor a cómo vas a reaccionar ante esa circunstancia. Hacemos una pausa, Brenda. Claro que y sí. Y regresamos para continuar con este tema, cómo Muy impacta bien. esto en la mujer y que desde luego esto va a impactar a la sociedad. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Voces del Congreso. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con la diputada Brenda Fraga. Diputada, te interrumpimos. Estas situaciones que seguramente las personas que nos ven en este momento han encontrado pues alguna relación, quizás se han visto reflejada en lo que has dicho. ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta esta situación que vive una mujer? Además, en un momento importante, en un momento de muchas transformaciones internas, de muchos cambios, de tener un ser dentro de su cuerpo. Además de todas esas transformaciones, lo que hay alrededor de ella, ¿cómo impacta en la sociedad y en ella, desde luego? Es la materialización justo de las responsabilidades que tenemos como personas. El hecho de que la naturaleza nos haya dotado de esa habilidad de poder embarazarnos, de poder lactar, de poder tener hijos. En el caso de las mujeres, ser el cuerpo que los va prácticamente a diseñar, nos lleva a una gran responsabilidad. Por eso, en esta ley de parto respetado, atiende no solamente al tema inmediato del trabajo en las últimas horas del embarazo, sino a lo previo. A la nutrición de las mujeres, a lo que impacta una mujer que consume drogas si está embarazada, a una mujer que consume medicamento controlado si está embarazada, a una mujer que vive violencia intrafamiliar, a una mujer que es golpeada cuando está embarazada. Todo viene referido a cómo proteger a los primeros 1000 días de nacido a los ciudadanos futuros. Cómo proteger de las circunstancias, porque prácticamente son lo que se absorbe en las primeras horas de nacido, son las primeras experiencias de vida y bueno, las condiciones tienen que ser igual para todos. Por eso, insisto, tendría que ser el colchón parejo para todos, que todos puedan nacer en estas cunas con estas particularidades y con estas características que apremien no solo a la experiencia de la madre, sino aquí entraría en el parto respetado a la participación de los hombres, es decir, la responsabilidad que tiene un hombre en el parto. Cuando la mujer está embarazada, pues no está embarazada sola. El acompañamiento es sumamente necesario, emocionalmente, espiritualmente, independientemente de la religión que profesen, es necesario el acompañamiento. Y en el parto respetado justo habla de que las mujeres puedan estar acompañadas en el proceso del parto, ya dentro de un hospital, en su casa, en donde ellas hayan decidido, porque justo ahí es donde entra esta responsabilidad del parto respetado, que tú decidas como mujer si quieres atenderte con una partera en tu casa, si quieres ir a un hospital, pero que te informes, que no te llenen de ideas revueltas con el miedo, con la incertidumbre, con la responsabilidad, sino que te den la información más fidedigna, que se hagan campañas importantes para conocer el trabajo de parto. Las primeras horas son determinantes, hay un procedimiento que se llama clampeo oportuno, que es cuando le cortan justo al cordón umbilical, ese se llama clampeo oportuno. Hay mamás que no sabemos ni a qué horas le cortaron. No nos explicaron, no nos dijeron en ese momento, voy a hacer el corte, y el momento en que hacen el corte, el cerebro de los recién nacidos empieza a funcionar por sí solo. Y ahí es donde se empiezan a dar todas las conexiones que tú ya promoviste en esos 9 meses de embarazo. La parte emocional, la parte nutritiva, todo lo que hiciste en esos 9 meses, ahí en ese momento del corte, del clampeo oportuno, es cuando se atiende. El clampeo oportuno no nos cuesta nada políticamente, es una política pública que no te cuesta absolutamente nada. Te tienes que esperar 1 minuto a que deje de latir el cordón para hacer el corte.
pero como hay 10 mujeres que están esperando a que se desocupe el quirófano para entrar a parto, pues entonces en cuanto más rápido sea, vámonos y a hacer la limpieza y volver a utilizarlo. Por eso estos procesos, la gente que se quiere embarazar, las mujeres, los hombres que quieren en el acompañamiento del embarazo, deben de conocerlos. Por eso es esta ley que la intención que tiene es priorizar la información, que se conozcan los procedimientos y que las mujeres y los hombres estén informados de lo que representa el parto. Un clampeo que no es oportuno, que lo hacen a destiempo, tanto si es mayor o menor el tiempo, puede llevarte a tener en los primeros años de vida un niño con anemia. Tener un bebé recién nacido con anemia es un procedimiento donde durante toda su vida puede tener enfermedades. Un niño en los primeros años de vida que tenga anemia puede ser muy susceptible a enfermedades en la primera infancia. ¿Has encontrado respaldo, eco en comisiones entre las y los diputados sobre este tema? ¿Hay un interés? ¿O cómo lo percibes tú también en este trabajo, en esa convicción también que tú tienes en este tema en particular? ¿Qué has encontrado en el interior de esta 75ª legislatura sobre este tema en particular? Bueno, comentarte que esta es la segunda vez que presento la ley. La primera ley la presenté en la legislatura 73. La turnan a la Comisión de Salud. La Comisión de Salud la desecha y entonces cuando hago uso de tribuna, le digo a los 3 hombres que son diputados de la Comisión de Salud que pues nunca se van a embarazar y nunca van a entrar en un contexto de parto respetado. Esto nos lleva justo a visibilizar el que no todos le damos la importancia que requieren los primeros 1000 días de nacido. En nuestro país ya se han hecho grandes intentos en estos últimos por lo menos 3-4 años de visibilizar la importancia que tiene la forma de nacer, el estilo de nacer, los primeros meses de vida de los niños. Pero en esta legislatura, en la 75, sí tiene impacto el que haya más mujeres, sí tiene impacto el que más mujeres estén opinando de estos procedimientos que son referentes justo a este contexto de los primeros días de nacido. Sí existe más información, sí existe un clima político que es más susceptible a la aprobación de este tipo de leyes que son muy necesarias y que además atiende pues al origen de cualquier ciudadano. Si cada uno de nosotros se va, los que ya somos adultos, los que somos conscientes, te vas a buscar tu hoja de nacimiento, tienes ahí una calificación, se llama APGAR, es la evaluación que te dan al nacer. Y esa evaluación es la que te va a decir cómo va a ser tu ritmo y tu estilo de vida, si vas a ser enfermizo, si vas a tener complicaciones en motoras, si vas a tener alguna circunstancia. Esa hojita de vida, todos la deberíamos de leer, nuestra propia hoja de vida, para que justo podamos apuntalar hacia las acciones que vamos a requerir de apoyo y de sustento en toda nuestra historia. Y es algo que no hacemos regularmente, no conocemos nuestra hoja de vida y en esta ley de eso se trata, de que la mamá y el papá por lo menos sean los más informados sobre los primeros 1000 días de vida y que esto los lleve, por supuesto, a encaminar la responsabilidad que tiene el Estado. Tenemos una particularidad en nuestras leyes que es el interés superior de las niñas y de los niños. Esto quiere decir que aunque los papás no se hagan responsables, el Estado es el que suple esta circunstancia porque él ya es un ciudadano, ya tiene derechos, ya tiene una representación y es el Estado. Por eso es que sí tenemos que abogar porque este tipo de leyes no solamente se aprueben, sino se instalen en la sociedad como una prioridad. Es decir, dentro de mis derechos de una maternidad deseada, incluye la responsabilidad de informarme sobre todo lo que sucede alrededor de la educación prenatal, preconcepcional, la formación en los primeros meses y todo lo que conlleva la responsabilidad como adultos de tomar una determinación. Por eso es que existen las otras discusiones sobre las maternidades deseadas. Es decir, debe de ser un cuerpo físicamente, el de la mujer, un cuerpo idóneo para sostener la responsabilidad de la formación de un nuevo ciudadano. Hacemos una pausa, Brenda, regresamos con más aquí a Voces del Congreso.
Regresamos a Voces del Congreso, ya en la parte final de esta emisión, el día de hoy platicando con la diputada Brenda Fraga. Diputada, lo debo confesar, se me dio muy rápido este espacio y agradecemos mucho esta apertura que tienes, desde luego, compartir esta información que también habrá que nosotros como medios de comunicación reflexionar, que también se debe dar apertura, cabida, información sobre estos temas que son de interés dentro de la sociedad, y que bueno, también es un desafío que tenemos como medios de comunicación. Pero bueno, también me gustaría que abordáramos, hace apenas unos días estábamos conmemorando el tema de las desapariciones forzadas, ¿no? De las personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas, y que también, bueno, ha sido un tema que has mostrado interés, que has trabajado en esta legislatura, y que también me llama mucho la atención en los números, ¿no? En este año, el tema de las desapariciones de mujeres, pero también de jóvenes, ¿no? Las edades de prácticamente este sector poblacional que son los jóvenes. ¿Qué estás proponiendo, qué se ha trabajado en este tema en particular? Bueno, como comentaba en un inicio, la representación que tenemos en el Congreso nos lleva a conocer Michoacán, a conocer nuestro territorio, a conocer las circunstancias. Y se puede ser un diputado que solamente hable de los temas muy bonitos, o se puede ser un diputado que hable de las realidades. Y las realidades deben de ir acompañadas de la autocrítica de las políticas públicas, de la autocrítica de lo que estamos haciendo, y va en torno, no a si lo hacemos bien o mal, si lo hacemos en torno a las necesidades de la gente. Y esta es una de ellas. Yo me encontré hace 4 años con la experiencia de colectivos de personas desaparecidas, donde las mamás nos contaron exactamente qué es lo que sucede con los procedimientos de búsqueda. En Michoacán no tenemos búsqueda de personas vivas, no hay protocolos de búsqueda de personas vivas, hay protocolos de búsqueda de personas que ya han fallecido, que han sido asesinadas. Esto es algo que debe de cambiar. Por eso es que presentamos la ley de desaparición forzada y desaparición por particulares, así como el sistema de búsqueda. Es una ley que abarca muchísimos contextos, pero que viene homologada con la ley federal. Desafortunadamente en Michoacán, los anteriores gobiernos habían disminuido la importancia que tiene la desaparición forzada, porque no es sencillo que un gobierno salga a visibilizar la desaparición, porque entonces eso te habla de las propias debilidades que encuentras en el sistema. En el caso del presidente de la República, de Andrés Manuel, ha sido el único que ha reconocido el tema de la desaparición forzada como un problema complejo e histórico en nuestro país. En el caso del actual gobernador de Michoacán, el maestro Alfredo, ha sido el único que ha hablado de desaparición forzada, de desplazamiento forzado, porque entonces reconocerlo es la primera tarea que tienen los gobiernos para hacer la autocrítica que se requiere en la modificación de los protocolos y de las acciones. Pero tenemos un vacío jurídico, que es no tener una ley de personas desaparecidas. En este espacio que te permite el Congreso es que empezamos a buscar a los colectivos. Hemos encontrado diferentes colectivos, diferentes objetivos de los colectivos. Hemos encontrado colectivos que están formados solo por madres buscadoras, que esa es otra de las circunstancias que tiene esta particularidad. Las mujeres nunca dejan de buscar. Las mujeres nunca van a dejar de buscar a su marido, a su hijo, a su hija, a su familiar inmediato, a su amigo. Hay mujeres que buscan a sus amigas, que buscan a sus amigos que desaparecieron. Y toda esta experiencia nos lleva entonces a diseñar esta ley homologada con la ley federal y con la comunicación que hemos tenido con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ha sido un acompañamiento de instituciones. Esta ley, cuando la presenté, lo dije en tribuna, la presento con muchísimo respeto, porque creo que son de los temas más sensibles que tenemos en nuestro estado, que tenemos en nuestro país, y que es importante reconocer lo que ya se está haciendo, reconocer el poco avance que hemos tenido, sin dejar de ver el tema de que se había ignorado por pues muchísimos años se había ignorado este tema, se había disminuido. Actualmente contamos con una fiscalía especializada para personas desaparecidas. Ahora actualmente la gente conoce más la dinámica de las alertas de búsqueda. Anteriormente no se usaban las alertas, la alerta Amber, la alerta Alba, la alerta plateada,
para adultos mayores. Todo esto nos lleva a que la sociedad tiene que ser más empática con la circunstancia y que eso también nos permita caracterizar las desapariciones como lo hacía hace un momento, respecto a la edad, respecto a las regiones, respecto al contexto en el que se encuentran, todas las circunstancias que van desde la desaparición de un familiar o desde las complicaciones que puedan tener varias regiones. Y esto nos lleva a la necesidad forzada prácticamente de tener una ley que hable de la desaparición para afinar los protocolos. Tenemos una comisión de búsqueda aquí en Michoacán, una comisión que está muy desprotegida, tiene muy poco recurso, el que puede hacer uso directo. Tenemos ausencia de protocolos porque justo no existe el personal adecuado, la orientación, la capacitación. Tenemos madres desesperadas, padres desesperados en la búsqueda de sus hijos porque no hay la cantidad de personal que se requiere para poder atender cada uno de los casos. Pero también tenemos un gobierno que dice, sí, es un problema, sí, es un criterio que hay que considerar y que hay que modificar las políticas públicas de todas las instituciones que sean necesarias. Tenemos una comisión de atención a víctimas que también se encarga de poder proteger a las familias, de poderles proveer de información, del conocimiento del procedimiento, porque eso es algo que viene muy descrito en la ley acerca de los procedimientos de búsqueda. No es salir por todos lados, no es salir sin un criterio, sino tiene que haber ciertas particularidades y así como para una enfermedad se atiende a una persona de forma individual, para un tema de búsqueda tiene que ser la misma circunstancia. Hay que hilar ciertos criterios, hay que hilar las amistades, las reuniones donde trabajaba, todo lo que tiene que pasar alrededor de esas búsquedas. Aquí esta ley prácticamente la hicieron los colectivos, esta ley la hicieron los familiares de personas desaparecidas. Nosotros pusimos los instrumentos básicos, los instrumentos jurídicos, los tiempos, las formas, la atribución que tengo de presentar una ley, se las pusimos a disposición a los colectivos, pero prácticamente son ellos los que han guiado el diseño de esta ley, porque son situaciones sumamente sensibles las que se atienden en esta ley y que por supuesto van a atender a este vacío jurídico que tenemos, donde las familias que tienen desaparecida a una persona no saben justo qué hacer. Es una ley que pues ya le debemos a los ciudadanos porque a nivel federal ya se presentó, ya está instalada, ya va materializándose. Hay que preparar a la comisión de búsqueda para nuevos protocolos, protocolos de búsqueda de personas en vida. El tema relacionado con la Comisión de Atención a Víctimas hay que reforzarla. Son muy pocas las personas que están trabajando como en esta parte donde dan asesoría a las víctimas, no son suficientes, hay que atenderlo conforme a la necesidad. Hay que respaldar a las estructuras como CIPINA, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, porque no solamente es la persona que desaparece, sino todos los factores a su alrededor, es decir, niños huérfanos, madres que se quedan solas a cargo de la familia, testamentos que no se pueden atender. Hay muchos criterios desde la complicación que tiene el que desaparezca una persona. Por eso esta ley es de suma importancia para el Estado. Diputada, nos restan 2 minutos. Rápidamente, y antes de entrar también a este juego de palabras, ¿cuál sería el gran desafío bajo tu visión que tiene esta legislatura? Cambiar el tema de políticas públicas en relación a la seguridad. Mientras no haya seguridad no van a estar garantizados el resto de los derechos. Tenemos que dimensionar el tema de la seguridad con la magnitud que la gente nos lo está diciendo en las calles, en el trabajo, en los contextos. Mientras el tema de la seguridad humana no sea un referente de pilar en nuestro Estado, no vamos a atender mayor criterio. La seguridad humana es que tengas un buen trabajo, que tengas una buena casa, que puedas salir a divertirte, que puedas transitar y caminar, moverte por donde tú lo desees con seguridad. Todo eso abarca la seguridad humana y será un eje fundamental para cualquier política pública. Pues ahí está el desafío que tiene esta actual legislatura y que bueno, también debe ir de la mano de otras herramientas, de otras instancias. Rápidamente, diputada, este juego de palabras que nosotros compartimos y que algo que pase por tu mente también nos lo compartas. ¿Te parece? Muy bien. Michoacán. Mucho arte, muchas personas y creo en la esperanza de poder salir construyendo una sociedad más integral. Mujeres. Retos importantes en esta nueva era, el feminismo ha instalado nuevas rutas para caminar. Magisterio.
una gran tarea. La nueva escuela mexicana solo va a ser instalada a través de los maestros. México. Un gran país, una gran trayectoria y creo un eje fundamental del mundo. Uruapan. Una ciudad muy integral, muy completa y muy vasta. Algo más, diputada, que quieras compartir, agradecerte también, esta apertura, este diálogo en este medio público de comunicación, algo más. Pues agradecerles por la invitación, creo que nos invitan también en el mes idóneo para dar nuestros informes. Los informes es una responsabilidad que tenemos, está en la Constitución, está en la Ley Orgánica del Congreso, es obligatorio que las y los diputados generen un informe diseñado para la gente, diseñado para que las personas comprendan el trabajo y la función de los diputados. El mes de septiembre está diseñado para eso. A mí me da muchísimo gusto poder compartir en diferentes escenarios la información. Presenté esta ley de parto respetado que hablaba, la ley de desaparición, presenté la ley de justicia cívica también y también presenté la ley del cuerpo de bomberos en Michoacán. Son 4 leyes que no tenemos en Michoacán, son 4 leyes completas. No es mi trabajo solamente, es el trabajo de muchísima gente que se ha sentado, que ha estado en los escritorios, que va y contrasta la realidad con la propia ley. Presentar 4 leyes en un solo año es muchísimo trabajo. No son unas reformas de una palabra, no son reformas de una línea, de un artículo, son leyes completas que nos hablan de la naturalidad, pero también de la realidad de las personas en Michoacán. Por eso agradecerles muchísimo por el espacio. Brenda Fraga, muchísimas gracias. A las órdenes. Y gracias a usted por acompañarnos. Tenemos una cita aquí en Voces del Congreso. En nombre de todas las personas que hacen posible esta emisión, agradecemos su atención. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Compañeras y compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó